Gracias a Dios, hermanos, nuevamente por ver los rostros de todos ustedes. De verdad, qué gusto, qué gusto. Como cantamos al principio, grande gusto, ¿verdad? Hermanos, verlos, de verdad, qué gusto, me da ver viejos rostros conocidos y rostros nuevos también. Hermana Miriam, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros nuevamente. Dios la bendiga. Por acá, pues, Arturo y digo, perdón, Arturo, yo con Arturo, pues hay muchos Arturos, Juan y Marisol. Qué gusto verlos por acá. Sean bienvenidos. También pues, nos acompaña por allá atrás la lote, ¿verdad? Que ya lo había saludado, pero vamos a con más poder bienvenida a todos. Hermana Malena, ¿qué lugar? No escuché nada, pero bueno, gracias a Dios por todos. Vamos a empezar a seguir, hermanos. Seguimos con los temas que compete al discipulado bíblico. Tenemos en esta iglesia dos sistemas de discipulado, como ustedes ya lo saben. Uno es personal, que se adapta a las necesidades de cada miembro de esta iglesia en cuanto a tiempo y en cuanto a su vida y necesidad específica. Y el que estamos llevando a cabo, hermanos, es un discipulado grupal, congregacional, que tiene que ver con algo, hermanos, que tiene que promover la unidad y fomentar el amor los unos con los otros, como hemos acabado de ver. Y hermanos, pues hoy el tema, a algunos que ya tomaron o fueron discipulados, les va a recordar un tema que se ve también en su discipulado personal, pero este, hermanos, es más profundo, va más específico en una situación donde nosotros como hijos de Dios tenemos que acudir a la Biblia para resolver siempre cualquier conflicto con cualquier persona. Algunos de los momentos más difíciles de la vida tienen que ver con conflictos personales, con tantas personalidades, tantos temperamentos, tantos caracteres. Los problemas y el conflicto humano es inevitable y todos lo hemos padecido, amén. La verdad, nadie está exento. Los problemas y los conflictos humanos, hermanos, son inevitables, y los discípulos de Cristo, los que somos guiados por el Espíritu, no debemos de ver estos conflictos como batallas que tenemos que ganar a fuerza, sino que los tenemos que ver como oportunidades, porque aún en los conflictos más complicados, más difíciles, tenemos que encontrar cómo resolverlos, porque se pueden emplear y manejarse para darle toda la gloria y honor a Dios, con el propósito que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Ya sea que una persona enojada esté enojada con nosotros, o que esta persona esté enojada con otra persona, la Biblia nos da pasos específicos para tratar con los problemas en las relaciones humanas. Y como sabemos, hermanos, pues las relaciones humanas son tan impredecibles. Hoy un día te levantas muy de buenas y bueno, pues todo lo que salga de tu boca es bendición, ¿verdad? Pero un día te levantas de malas, y hay que tratarte hasta con pincitas, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo resolver un conflicto que se genere a través de esa situación? Así que, bueno, hoy, hermanos, esta parte del discipulado específicamente se trata de cómo resolver conflictos con las personas. Así se titula, hermanos. ¿Cómo resolver conflictos con las personas? Para hacerlo, necesitamos madurez y necesitamos sabiduría. Creo que si somos honestos, nos hemos dado cuenta que cuando hemos entrado en conflictos y que entran los dimes y diretes, no lo hemos hecho a la manera bíblica, ¿verdad? Y eso precisamente nos ha acarreado tantos problemas hasta el día de hoy. Bueno, la palabra de Dios jamás llega tarde. A lo mejor tú ahorita estás pensando, pastor, si hubiera dado esa lección, no sé, hace un año, hace dos, cuando tuve ese problema tan grande con esta persona, hoy otra cosa sería mi vida. No es así. Pero el Señor jamás llega tarde. Y el Señor, como ya hemos explicado otras veces, venimos a congregarnos para rendirle culto, porque somos fieles, ¿verdad? Somos fieles a Dios. Pero venimos, hermanos, no solamente como a veces lo tomamos, porque venimos, porque el Señor me va
a regañar, me va a exhortar, me va a reprender duramente con su palabra por un pecado o un error que cometí en la semana. Muchas veces venimos con ese pensamiento, pero no es así, hermanos. Venimos, hermanos, porque el Señor es tan bueno, tan fiel, y Él conoce nuestro futuro, que sabe que la semana que nos espera. Y precisamente, hermanos, esta semana más de uno de aquí va a tener un conflicto muy serio. Así que la palabra de Dios jamás llega tarde. Así que no lo puedes saber. Ojalá no te pase, no sea el caso. Pero si te llega a pasar, tener un conflicto, o sea, con un hermano de la iglesia o con una persona ajena, bueno, hermanos, hoy vas a tener la enseñanza, la guía de cómo resolver ese conflicto y no se haga mal. Así que hay que poner mucha atención a la palabra de Dios. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque hoy, mi Dios, nos tienes por dignos de recibir tu palabra. Así mismo te suplico en el poderoso nombre de Jesús, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea para beneficio, para edificación de los oyentes. Y que esto que vamos a aprender, Padre eterno, pues si es necesario o si es el motivo, pues a la brevedad actuemos conforme a tu palabra. Ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que así sea. Y en nuestra mente y en nuestro corazón traigas a la memoria, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy para resolver cualquier conflicto con cualquier persona. Y de ahí en ello, mi Dios, al aplicar la Biblia, te demos gloria y honra solamente a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo te pido por este pueblo y por mí, para que nos uses con poder, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros y nosotros en ti. Gracias te doy en el bendito nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo resolver conflictos, hermanos? ¿Cómo resolver? ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos, problemas? Y en lugar de mejorarlos, y estoy hablando como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, como persona que es guiada por el Espíritu Santo, ¿cuántas veces hemos tenido esos conflictos y que en lugar de mejorarlos, lo hemos empeorado? ¿No ha pasado así? Ha pasado, hermanos. Y ha pasado por una causa. ¿Qué causa los conflictos? ¿Qué causa los problemas? Creo que está atrás, ¿verdad? Ahí está atrás para que todos lo vengan con grandes letras. Efesios 4, 26 y 27. Dice algo, hermanos, que tenemos que tener bien presente en nuestra vida. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airarse o enojarse no es un pecado en sí. O sea, si tú te enojas o te airas, como dice la Biblia, no estás pecando. De hecho, vemos en la Biblia que Jesús se enojó cuando encontró en el templo que el templo se había convertido en un lugar de personas corruptas que se dedicaban a vender, y Jesús les dijo y se enojó y les dijo: mi casa es casa de oración. O sea, ¿pecó Jesús? ¿Tenía motivos para enojarse? Por supuesto. Y se enojó en gran manera que volcó las mesas, nos dice la Biblia. Y no por eso, hermanos, nos vamos a agarrar también de ahí, ¿verdad? Para volcar las mesas cuando alguien me hace enojar, ¿verdad? Porque a veces sí dan ganas. Y no solo de volcar las mesas, sino algo más, ¿verdad? Algunos que otros dientes, algunos que otros rostros, ¿verdad? Pero no, hermanos. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No pequéis. ¿Qué es lo que provoca un conflicto, hermano? El enojo. Algo que te molesta, algo que te hace airarte de una manera grande. El enojo se convierte en pecado cuando no se trata con él de manera oportuna. Y se permite que se desarrollen problemas emocionales, mentales y espirituales más serios. El enojo debiera, hermanos, motivarnos, como lo hizo a Jesús, a tratar de modo bíblico y oportuno con la persona o las circunstancias que causaron el conflicto o el problema. El problema, hermanos, es que mientras estamos enojados, no pensamos. Y cada uno de nosotros conoce aquel dicho que dice que el que se enoja, pierde, y eso es una realidad. Y en la Biblia lo avala, hermanos. Toda persona que se enoja, pierde.
Pero ¿cuándo pierde? Cuando pierde el control y el dominio que debe de tener sobre su enojo. Y a veces, hermanos, las causas o las circunstancias son tan grandes que yo sé que cuesta trabajo. Nuestra humana debilidad, pues así nos lo ha demostrado siempre, ¿verdad? Siempre que nos enojamos hemos perdido. Pero el punto es que si no lo tratamos oportunamente, hermanos, se generan causas, se generan problemas aún mayores, más difíciles de resolver. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, hermanos, qué duras palabras encontramos aquí, solo porque alguien se enoja. Eso nos invitaría a que la Biblia prohíbe enojarnos, ¿verdad? O que hay una condenación para toda aquella persona que se enoja. Pues, hermanos, en primer lugar, yo creo que su pastor sería el primero en estar condenado. Pero no es el contexto. Y siempre les digo, hermanos, cuando vayamos a la Biblia tenemos que estudiar la Biblia para entender el contexto y no sacarla de su contexto original. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que el enojo es un problema serio y que de no tratarlo de modo adecuado y bíblico equivale a darle paso a problemas espirituales más serios. Y aún como nos dice el versículo 27 de Efesios 4, cuando no tratamos el enojo y no lo controlamos, le damos lugar al diablo. O sea, hermanos, en otras palabras, le abrimos la puerta a influencias demoníacas. Y ahí sí es donde empieza lo serio. Y la Biblia, hermanos, nos tiene una historia en Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 8. La historia de Caín. Sabemos que Caín se molestó, se enojó con su hermano. En gran manera decayó su semblante. Y como no lo controló y el Señor se dio cuenta, le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojas tanto? El pecado está a la puerta, tú puedes dominarlo. Caín domina tu enojo. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que por supuesto Caín no dominó su enojo, sino que ¿qué hizo? Mató a su hijo. Y eso es tremendo. Es el contexto de Mateo 5, versículo 22. Ese es el contexto, hermanos. No es lo que tú estás pensando. No es que si te enojas, ya perdiste la salvación. No, hermano. Hay que aprender a estudiar la Biblia. Por eso aquí, hermanos, es importantísimo conocer el contexto del por qué el Señor Jesús está diciendo tales cosas. Y aquí, hermanos, podemos ver que la Biblia nos habla de primero reconciliarse para poder ofrecer algo al Señor. Aquí tenemos un canto, si se acuerdan, hermanos, que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Te acuerdas? ¿Y cuál es la contestación? Dios no escucha la oración del que está enojado con su hermano. Es el contexto de Mateo 5, 22. Ese es lo que está hablando. No, nunca está hablando de que si te enojas vas a ir al infierno o que vas a ser expulsado de la iglesia. No, hermanos. Por eso a veces les decimos, hermanos, cantemos con el entendimiento, porque ahí hay grandes verdades. Así que el Señor trata el enojo como un problema serio cuando no lo controlamos. Es abrir la puerta a influencias demoníacas. Y ya vimos lo que pasó con Caín, hermanos. Mateo 5, versículo 22, 21 y 22 nos habla que dice, en el 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hermanos, porque lo dice, porque el asesinato es un crimen tanto del corazón como de la mano. Y en Mateo capítulo 15,
nos dice algo muy similar y va en el mismo contexto. Mateo 15, versículo 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y qué es lo que viene al principio? ¿Los qué? Los homicidios. ¿Por qué vienen los homicidios? ¿Te das cuenta, hermano, el problema que es no tratar con el enojo oportunamente? Si no dominas tu enojo y no lo tratas oportunamente, del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y cuál es el primer pensamiento que nos narra Jesús? Los homicidios. Algunos de ustedes, hermanos, Dios nos libre de estar enojados con ustedes. ¿Ha pensado en su enojo matar a alguien? Yo creo que sí. Sí, hermano, sí, la verdad, hermano, no nos hagamos los santos, los santurrones, no, nadie tan bueno como yo, no, hermano, por supuesto que sí. Todos tenemos la capacidad de estar tan cegados, y fíjense qué palabra, cuando te ciegas de furia, no piensas, pero sí piensas en algo, en acabar con esa persona que te causó tan grande ofensa, tan grande daño, ¿no es cierto? Y por eso dice el Señor: trata con el enojo, ten cuidado, trata con él oportunamente, porque le vas a dar lugar al diablo. Y sabemos, hermanos, que Satanás, una vez teniendo control de nuestro corazón, hermanos, Dios nos libre que pueda pasar. Y eso es algo que sí es tremendo. Y no me digas tú, mi hermano o mi hermana: yo no. ¿Estás seguro? Hay que tratar, hermanos, hay que tomarlo tan en serio como el Señor nos lo está diciendo. Si no fuera cierto, ¿creen que el Señor Jesús se hubiera tomado el tiempo de decirnos a sus discípulos? Los homicidios, y luego siguen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Vaya, que aparezca esto aquí es importante que lo tomemos en cuenta. Las blasfemias. Es una cadenita, hermanos, que va en decadencia. Y en eso jamás glorificamos a Dios. Jamás lo vamos a lograr hacer. El enojo jamás debiera motivar a la venganza o a tomar un asunto en nuestras propias manos. Porque cuando lo hemos hecho, ¿qué ha pasado? Empeoramos las cosas. Vean lo que dice el Proverbio 25. Proverbio 25. Ay, pastor, son un montón de pasajes. Bueno, pues hermano, pues es que el que enseña es el Señor, no los hombres. Proverbios 25. Dice el versículo 8 de Proverbios 25: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda ser reparada o no pueda repararse. Si respondes a los conflictos cuando estás enojado, estarás respondiendo siempre de una manera pecaminosa y la situación probablemente se va a intensificar y los problemas se van a hacer más serios, que ya no podrás manejar. Y en lugar de ello, nos dice la Biblia, nos aconseja que acudamos a la persona con quien tengamos el conflicto y lo resolvemos entre los dos solos. En un conflicto, hermanos, para una pelea, para una guerra, para un conflicto solamente se necesitan dos personas. ¿Cuántas? No se necesitan tres, ¿verdad? Así que si tú quieres resolver de una manera bíblica un conflicto, ¿para qué le hablas al papá? ¿Para qué le hablas a mamá? ¿Para qué le hablas al vecino? Si el conflicto solamente es entre tú y esa persona. Cuando hablas o involucras a terceras personas, ya estás haciendo un problema más grande y ya no vas a poderlo manejar. Qué importante es seguir la guía de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos problemas, cuántos conflictos nos hubiéramos podido evitar si tan solo hiciéramos algo tan sencillo que es
leer la Biblia, cosa que por supuesto no hacemos muy a menudo, ¿no? Y esto, hermanos, pues cuando lo hacemos a nuestras maneras, a nuestras formas, pues metemos la pata, terminamos regándola totalmente y el conflicto ha crecido más que ya no tenemos control de ello. Y más aún, hermanos, si el conflicto es entre hermanos de la iglesia. Porque cuando hay conflictos en la iglesia, Dios mío, yo pensaba que en la iglesia no me iba a encontrar con ese tipo de personas. Ay, Dios mío, mejor me voy de aquí, hermano. La iglesia es un lugar de personas imperfectas como tú y como yo, que buscan perfeccionarse al seguir la doctrina de Jesús, de ese varón perfecto. Así que a eso vienen. No venimos, como dice Hebreos, ¿quién es el consumador y además autor de la fe? Jesús. No es el hermano o la hermana que tengo al lado, es Jesús. Y la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si tú vas a poner los ojos en el hermano, en la hermana, que se supone que a tu ver debería tener un excelente testimonio, ya te equivocaste. Porque no venimos a poner los ojos en nuestros hermanos, sino en Jesús. Y cuando ponemos los ojos en nuestros hermanos y exigimos un testimonio, a mi parecer, excelente y no al de Dios, vamos a tener muchos, pero muchos roces y conflictos. Y la Biblia también en el punto número 2, nos equipa para tratar con personas problemáticas en la iglesia. Ese es el segundo punto. La Biblia nos equipa para tratar con personas problemáticas en la iglesia. Aunque no lo creas, hermanos, en la iglesia hay personas problemáticas y gracias a Dios por ellas. Ay, pastor, se volvió loco. No, hermanos, gracias a Dios. ¿Quién crees que te va a hacer o te va a ayudar a madurar espiritualmente? ¿Quién? La persona problemática. Porque es la que te va a obligar, de alguna manera, a leer más la Biblia y a practicar más la Biblia. Y por ende, ¿qué viene a nuestra vida? Crecimiento espiritual, madurez espiritual. Cuando hay conflictos en la iglesia, mis hermanos, esto debe hacerse con sabiduría de la palabra de Dios. Y esto lo encontramos en Mateo 18. Evangelio de Mateo, mis hermanos. Capítulo 18, versículo 15. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Resolverlo como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida en el mundo? ¿Como lo hicimos en la escuela, en el trabajo? No, hermanos, en la iglesia se resuelve a la manera de Dios. Y no solamente en la iglesia, también afuera. Pero aquí estamos hablando de hermanos de la fe. Dice Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano, iglesia, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si se fijan, hermanos, va en el contexto del proverbio que acabamos de leer. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí hay pasos a tomar. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vamos a entender qué significa eso. Primero, hermanos, si hay un conflicto entre hermanos, un problema por X circunstancia, aquí no importa la razón o quién tiene la razón, si él me hizo, yo le hice, no importa. El problema, hermanos, es que siempre que hay un conflicto entre algún hermano de la iglesia, se tiene que tratar con la sabiduría de Dios, llevando los pasos bíblicos que acabamos de leer. Punto número 1 es tratar el agravio privado. ¿Y qué decía el proverbio? Arréglate con tu adversario tú y él solos. No metas a más. Si lo logras resolver, dice la Biblia que hemos ganado a nuestro hermano.
Pero si no quiere aceptar, dice que vayas y te lleves a 2 o 3 testigos. Ahora, ¿cuáles son los testigos que debes de llevar? A los más maduros, por supuesto. ¿Y cómo saber cuáles son los más maduros? Muy sencillo, por sus frutos los conoceréis. No vas a llevar a cualquiera. No estoy hablando de una distinción de personas, no hermanos, sino que para estos puntos se trata y se lleva a personas que sean maduras para tratar un asunto de esa magnitud. Y no se puede llevar a cualquiera, de hecho hasta se tiene que poner en oración o inclusive pedirle la opinión al pastor y decirle: pastor, tengo este problema con tal hermano, con tal hermana, ya lo hice con él, no quiere aceptar su culpa, entonces voy a proceder al segundo paso, 2 o 3 testigos. ¿Quién me recomienda? Y ahí pues hacemos las cosas bíblicas, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue, hermanos? Si aún a 2, por cierto, los testigos, como su nombre lo indica, los testigos no hablan, no opinan, solo oyen. Y en el momento en que se tenga que tratar el asunto en el siguiente paso, entonces solamente van a confirmar lo que oyeron del hermano o hermana que no quiere resolver el conflicto. Tercer paso, dice: si no lo oyeren, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A todos aquí? No, hermanos, tampoco. Aquí estamos hablando en un contexto. Y cuando dice dilo a la iglesia, se refiere estrictamente a hermanos maduros en la fe, que la Biblia también les llama los ancianos. Y no está hablando de edad, está hablando de madurez espiritual. Entonces se convoca un concilio y se trata el problema. Y ahí, hermanos, el Señor sí da permiso. Si dice que ni aún delante del concilio escogido por la persona, por el pastor, dice que a esta persona le tengas por gentil y publicano. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Expulsarlo de la iglesia? No, porque la iglesia, hermanos, debe de tener siempre las puertas abiertas. Pero en este caso, cuando dice que le tengas a una persona por gentil y publicano, es que esta persona no puede participar en ningún ministerio que tenga que ver con la iglesia. Puede venir, puede sentarse, pero incluso no negarle el saludo tampoco, pero no puede participar en nada santo. Porque o un gentil o un publicano puede participar, por ejemplo, de Santa Cena. No puede. Entonces esa es la manera de proceder. Son procederes bíblicos. Y hay quienes se quieren brincar estos procederes. No quieren resolverlo a la manera de Dios. Y cuando lo resuelven a su manera, bueno, entonces ya sabemos qué es lo que sigue. Así que, mi hermano, tengo una pregunta. ¿Hay alguna persona enojada contigo? Aunque no sea de la iglesia. ¿Tú has hecho enojar a alguien? No mientas, hermano. ¿Tienes problemas para controlar tu enojo? Si te digo que levantas tu mano, yo sé que no la vas a querer levantar, ¿no? Pero, hermanos, ¿tenemos problemas para controlar el enojo, sí o no? Claro que sí, hermanos. Pero fíjense, hermanos, el enojo no necesariamente consiste en rabietas, en manotear y decir. No, hermanos. El enojo puede manifestarse en varias maneras. Por ejemplo, en un resentimiento. Resentimiento son 2 palabras juntas con el prefijo re y la palabra sentimiento. Cuando las juntas, dice resentimiento, y esto significa volver a sentir con la misma intensidad o más el enojo que te causó ese sentimiento o esa circunstancia. Y hay tantas personas, hermanos, que guardan tanto resentimiento que cuando se acuerdan de algo que les hicieron, se enojan igual o aún más y no lo tratan y le dan lugar al diablo.
y se convierten en personas amargadas, personas de las que nadie quiere tratar de cerca. Tristísimo, pero eso es la seriedad del enojo, hermanos. También se puede manifestar en una furia descontrolada que arde en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, arden de coraje. ¿Te ha pasado? Claro que sí, hermano. Claro que nos ha pasado. ¿A quién no se ha enojado en esta vida? Nos hemos enojado. También, hermanos, a veces el enojo se exhibe por medio de negarse a ayudar a otra persona, de hacer comentarios hirientes para lastimar a esa persona. Así también se manifiesta el enojo, no controlado por el poder del Espíritu Santo. Y también, hermanos, hay personas que reaccionan de una manera infantilísima. Y esto sí tiene que ver con la iglesia. Hay personas que se enojan tanto que dejan de ofrendar. O disminuyen adrede la ofrenda. Como si los perjudicados no fueran a ser esas mismas personas. Dime, hermano, ¿no se te hace algo ridículo, perdón por la palabra, agarrar o tomar cosas de Dios para desquitarte de si estás enojado con alguien? ¿No? Eso es de alguien infantilísimo, hermano. Alguien que está espiritualmente en pañales. Y tristemente, hermanos, eso pasa. Y no se dan cuenta que lo que están afectando es su relación con Dios y le están dando lugar al diablo. Como si por ofrendar menos ya te fueras a desquitar de esa persona, o incluso hasta de Dios. Y no has leído, hermanos, que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, no al dador enojado, ¿no? Así que puedo interpretar de una manera muy personal que en esta iglesia hay muchas personas enojadas porque no ofrendan. Si tú trabajas, hermano, hermana, tienes un mandato que es ofrendarle al Señor. Y esto no es familiar, esto es personal. Así que si en un matrimonio 2 personas trabajan, hablo de esposo y esposa, las 2 tienen que ofrendar su parte. No que, ay vieja, pues lo que tú ya diste, pues ya. No, hermanos, esto es personal. Todos, hermanos, perciben un sueldo. Toda persona que percibe un sueldo tiene que llevar sus diezmos o sus ofrendas, porque su relación es con el Señor, no con los hermanos o con el pastor, con que están bien enojados. ¿Estás enojado conmigo, hermano? Yo sé que a veces de aquí sales de una predicación bien enojado o bien enojada, pero créeme que mi intención no es hacerte enojado. Un pastor de verdad predica a Jesucristo y a este crucificado, y predica la confrontación con tu propio pecado. Y es ahí donde a nadie le parece, ¿verdad? Ya me basta con que me estén viendo feo todos y todavía el pastor me agarra, me da con todo y habla de mí como si conociera mi vida. Hermano, yo no conozco la vida de él. Pero bueno, esas son las cosas de cómo se manifiesta el enojo, hermanos. Nosotros no tenemos control sobre la reacción de la otra persona, pero sí tenemos la capacidad de saber que hemos hecho todo lo posible por resolver el problema y no podemos cambiar a las personas de su manera de pensar que causaron el enojo. Pero sí podemos permitir que el Espíritu de Dios nos controle para no caer en problemas mayores y no darle lugar al diablo. Eso sí lo sabemos. Tito, capítulo 3, nos dice algo de peso, hermanos, que nos debe de ayudar a resolver conflictos. A veces, hermanos, por no tener conocimiento, por ser, con respeto lo digo, ¿verdad? Por ser ignorantes en cómo resolver conflictos de una manera bíblica, pues nos equivocamos en la manera de resolver y creemos que proceder a ciertos actos o actitudes me va a convertir en el peor hermano de la iglesia.
Vean, hermanos, lo que nos dice la carta a Tito, capítulo 3, versículo 9, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En las iglesias, algunas veces hay personas, tristemente decirlo, que disfrutan contender con sus propias ideas y formas, lo vamos a poner así, formas curiosas, entre comillas, de interpretar las Sagradas Escrituras. Estas personas se preocupan más en convencer a los demás que ellos tienen la razón y no Dios. Y no se ocupan en aprender. Son tan limitados en conocimiento de las Escrituras que agarran un pasaje y lo tergiversan de una manera asquerosa, y de esa manera se quieren hacer los teólogos y conocedores de los secretos más profundos de Dios, y lo cual están totalmente equivocados. Por eso les digo, hermanos, la regla de estudio más importante siempre es el contexto, y tenemos que entender lo que Dios está diciendo y no lo que yo creo que Dios está diciendo, porque en esos momentos me conviene para yo quedar bien. Lamentablemente, hermanos, hay muchos pastores neófitos que están al frente enseñando de esa manera. Solamente se la pasan hablando de sí mismos y de un solo pasaje sacan toda una predicación. La misma Biblia nos enseña que se necesitan 2 o 3 testigos para confirmar todo asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que se requieren mínimo 2 o 3 pasajes que hablen de lo mismo, en el mismo contexto, para enseñarlo como doctrina a la iglesia. Y de esa manera vamos a no tergiversar ni torcer la palabra de Dios. Qué importante es estudiar la Biblia, hermanos. Muy importante. La Biblia nos dice que qué valor tienen estas discusiones con este tipo de personas. ¿Cómo son? Vanas y sin provecho. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer, hermano? Con una persona que te trata de convencer de que lo que dice Dios no es así, o que lo interpreta a su manera. Simplemente decirle: hermano, Dios te bendiga y nos vemos. Y no estás pecando, le estás cerrando la puerta a Satanás. Pero si ves a la persona enojadísima, bueno, ya tiene 2 trabajos. ¿Y de quién es el problema? De esa persona. Así que si tú quieres dejar a una persona con la palabra en la boca porque está difamando, o está contradiciendo, o está causando división en la iglesia por sus ideas, hermano, no tengas recelo en darle la espalda. No te sientas que vas a ser el hermano más odiado de la iglesia, o el más antibíblico, porque leyendo Tito te está dando la autoridad de hacerlo. ¿O no? Porque así lo dice el 10. Dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Y quién te da la instrucción? Dios. Para que no se sientan, hermanos, con esa situación, con esa como remordimiento de conciencia, si actúan de una manera a lo mejor grosera, que nunca hay que hacerlo groseramente, ¿verdad? Pero que se sienta como que hiciste algo grosero. Hermano, no te sientas así, el Señor te está dando el permiso. Si una persona insiste en debatir y quiere causar división, la Biblia nos dice que lo desechemos con todas sus letras. ¿Cuál es el problema que tiene esta persona? Versículo 11: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. De toda la palabra ociosa que sale de la boca del hombre, de estas darán cuenta, dice el Señor. Así que toda palabra ociosa, hermanos, está anotada, está, si tú quieres, con la tecnología de Dios, ¿verdad? Está grabada para el día en que venga el juicio hacia la iglesia.
que es en el tribunal de Cristo, si no nos arrepentimos y si no enmendamos el conflicto, el Señor te va a poner ese día. Mira lo que dijiste, aquí estamos hoy, a 12 de enero del 2020. Aquí está lo que dijiste. No, yo nunca lo dije. Aquí está escrito, hijo. Y ahí va a venir el juicio, ¿verdad? Y va a ser, tus obras van a ser pasadas por fuego. ¿Qué le vas a decir? Si ahí está grabado, te lo va a poner. Y lo peor del caso es que te va a poner delante de miles de millones de cristianos. Delante de todos. ¿Cómo debo de responder, mis hermanos? ¿Cómo debemos de responder a estas personas? Romanos 12, 18. Aquí está la respuesta. Qué difícil, hermanos, de verdad es tratar con una persona problemática. Romanos 12, 18 nos da la respuesta, dice: si es posible, y fíjense cómo dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero dice, si es posible, y cuando dependa de nosotros. Así que cuando ya no es posible y no depende de nosotros, estás libre de culpa. Puedes proceder a hacer lo que la Biblia te está mandando. Porque el punto número 3, hermanos, y último es: de mí depende evitar algunos conflictos, no todos. Pero el punto número 3, si te estás anotando, ponlo así: de mí depende evitar algunos conflictos. Y te voy a dar 6 herramientas rápidamente. 6 herramientas para que tú, en lo que de ti depende, y si en ti está lo posible, evites cualquier conflicto. Número 1, lo encontramos en el Proverbio 15. Si no lo encuentras rápido, hermano, no te preocupes. Solo apúntalo, y si puedes hacer las dos cosas, bueno, pues, qué bien. Proverbios 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta, ¿qué es lo que quita? Más la áspera hace subir el furor. O sea que la primera herramienta para evitar un conflicto es: evita enfrentamientos verbales. Porque todo empieza ahí, con la boca, hermanos. Esta bendita boca que nos dio el Señor, ¿para qué nos la dio? ¿Para bendecir a Dios y maldecir a los hombres? Hermanos, esto no debe de ser así, dice Santiago. Evitar enfrentamientos verbales. Dominar la lengua, hermanos, es fundamental. Responder con blandas respuestas, por muy enojado que estés. Nos dice la Biblia en Santiago 3, capítulo 2, que aquel que domina su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Así que, si dominas tu lengua, dominas tu cuerpo. Ya no matas con las manos, porque no has matado primero con la boca. Y el consejo es muy práctico, hermanos. Alguien está bien enojado, se está insultando, se está gritando. Responde con blandas respuestas. No respondas con la misma intensidad o mayor, porque la regla del mundo es: el que grita más fuerte es el que gana, ¿no? O es el que domina, porque jamás ha sido así, ni jamás será. Tenemos que siempre, hermano, nosotros que tenemos un compromiso de dar testimonio, cuando alguien nos gritonea, nos insulta, dar blandas respuestas. Y esto funciona tanto con el mundo como con los hermanos de la iglesia. Número 2. Esto lo encontramos en Romanos 13. Romanos 13. ¿Qué encontramos en Romanos 13? Versículo 3, por favor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Número 2, hermanos, es someterte a las autoridades.
¿Quieres resolver un conflicto, hermanos? Sométete a las autoridades. Pablo nos enseña que las autoridades gubernamentales son una extensión del poder de Dios para mantener el orden en la sociedad. Y si es necesario, hermano, acude a la protección de la ley civil. Si es necesario. Y esto se aplica, hermanos, por ejemplo, en hogares cristianos, ¿verdad? Cuando el cónyuge no es cristiano y responde de una manera muy diferente. Esto se acude cuando hay abuso físico y sexual en el hogar. He aquí la importancia, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia, de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque eso es lo que termina pasando. Y eso se los digo a los jóvenes, ¿verdad?, que están en pos de. A los que ya están casados, bueno, hermano, pues acude a las autoridades si es tu caso. Pero yo no lo debo resolver a la Biblia, hermano. Ir a las autoridades es resolverlo a la manera de la Biblia. Te lo está diciendo Pablo, ¿sí o no? Sométete. Ve, si es necesario, ve a las autoridades. Aún si la persona dice profesar que es cristiano. Aún, hermano. Aún. Ve a las autoridades a meter tu demanda. Sí es necesario, por eso dice Romanos, en cuando de nosotros dependa, y si es posible, estar en paz. Y si no, hermano, lo siento mucho, mi hermano, lo siento mucho, mi amor, lo siento mucho, gordo, lo siento mucho, gordo. Tenemos que ir a las autoridades para detener eso. Y no te sientas mal, el Señor va a estar ahí, protegiéndote. La ley civil es una extensión del poder de Dios. Pero son bien corruptos, hermano, no te preocupes por eso. Si tú haces el bien, el Señor va a obrar a tu favor. Número 3, Hechos 24. Si voy muy rápido, pues córrele para que me alcances. Hechos 24, versículo 16 dice: y por esto procuro tener siempre, fíjense, dos palabras importantes: procurar y siempre. Por esto siempre procuro. ¿Qué sigue diciendo? Sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Quieres frenar o evitar un conflicto, hermano? Busca siempre tener una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Pablo siempre buscaba resolver todo problema con Dios de una manera rápida. Y con los hombres también lo hacía así. Y lo hacía de una manera bíblica porque lo hacía como Dios lo estableció en su palabra. ¿Cómo lo estableció? Vamos a Proverbios. Capítulo 26, perdón. Busquen el Proverbio 26, a lo que Pablo siempre acudía y apelaba en los conflictos que, vaya, que se le presentaron. Versículo 20. 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Fíjense, hermanos, qué palabras. Qué palabras. Si tú quieres evitar un conflicto, hermano o hermana, sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, hermano, no prestes oído al chismoso. Pastor, hay chismosos en la iglesia. Si yo te contara, pues claro que hay chismosos, hermano. Tú eres el primero. Eres el primero que te vienes a quejar, ¿verdad? Eres el primero que vienes a encender la leña. Pues claro, hermano. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Que donde no hay qué, donde no hay leña se apaga el fuego. Y luego sigue diciendo el 21: el carbón para brasas y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense, hermanos, qué problema es el chisme. No prestar oídos a los chismes. Donde no hay chismoso, hermanos, cesa la contienda. No hay quien se enoje, por lo cual no hay conflicto.
Así que una manera de evitar conflictos es siempre tener una conciencia limpia delante de Dios y ante los hombres. Amén. Amén, iglesia. Los veo como que muy callados, así como. Número 4. Efesios 4, donde hicimos la lectura, versículo 22, que es donde nos enfocamos. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tienes que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Renovaos en el espíritu ¿de dónde? De vuestra mente. Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Lo mismo. 12:2, perdón. Renovar nuestra mente. Así que el punto número 4 para evitar un conflicto es renovar tu manera de pensar. La forma correcta de pensar conduce a la forma correcta de hablar. Te lo voy a volver a repetir. La forma correcta de pensar conduce a la forma correcta de hablar. Tal es tu boca, tales son tus pensamientos, tales son tus palabras, tal es tu corazón. ¿Y de dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, no salen de la mente. Así que entendemos que el espíritu se encuentra en la mente. ¿Cómo estamos pensando hoy, hermanos? ¿Bien o mal? Esto, hermanos, de renovar tu manera de pensar es sabiduría bíblica. Y aplicar la sabiduría bíblica, hermanos, al consejo de pensar antes de hablar. Y todos sabemos esa frase de piensa lo que vas a decir 2 veces. O antes de pensar, antes de actuar, piensa 2 veces, ¿no es así dicho? Pero yo creo que para un cristiano, hermanos, no tendría por qué aplicarnos esa situación, porque nosotros venimos domingo a domingo a renovar nuestra mente. He aquí la problemática de no ser fiel al Señor los domingos, ¿verdad? ¿Cómo está tu mente? ¿Está fiel en obedecer a la palabra de Dios? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Han cesado los conflictos y las contiendas en tu corazón por algún familiar, por algún compañero de trabajo, por el cónyuge? A eso venimos, hermanos, a renovar nuestra mente. 6 días tenemos para llenar la mente de basura. 6 días. Y un día a la semana, a las 11 de la madrugada, venimos, hermanos, a que el Señor nos destape nuestra mente cochambrosa de tantos malos pensamientos. Y aún así se nos hace gravoso. Entonces, ¿cómo quieres que esté tu mente? ¿Dónde está tu mente ahora? Espero que esté aquí, hermano. Dice el versículo 25: por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Quieres frenar conflictos, hermano? Renueva tu manera de pensar. Versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo va a proceder tu manera de hablar? De una manera correcta, si no estás renovando tu manera de pensar. Jamás vas a lograrlo si no renuevas tu manera de pensar. Toda la vida has pensado que haces las cosas conforme a la Biblia, pero no dejas de tener problemas, no dejas de tener conflictos. Entonces, hermano, dime cómo es que vas a proceder de una manera correcta de hablar. ¿Cómo vas a dar gracia a los oyentes? Colosenses 4, versículo 6 nos dice: sea vuestra palabra siempre con sal, sazonada con gracia. Siempre, hermanos. No dice si solamente es para los hermanos, no, dice para todos. ¿Y cómo es tu palabra, hermano? Para evitar muchos de los conflictos con los demás, hermanos,
Nos es necesario realizar un esfuerzo por emplear tus palabras para edificar a los demás en lugar de destruirlos. Y Santiago 3 nos vuelve a dar con todo, ¿verdad? Puede de una fuente dulce salir agua amarga. Esto no debe de ser así, hermano, dice Santiago. Número 5. Este me encanta, hermanos. Este me encanta. Número 5, Proverbios 16. Y vean qué poder de Dios. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa. Proverbios 16, versículo 7. Fíjense, hermanos, qué hermosura. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Qué hermosas palabras. Pero qué enorme responsabilidad. Aún a tus enemigos, escúchalo bien. Pastor, pero yo no tengo ningún enemigo. A ver, hermano. ¿Eres hijo de Dios? ¿Y en este mundo hay hijos de diablo? Entonces, ¿tienes enemigos o no? Todos. Por supuesto que sí. A veces la novia o el novio es el enemigo, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida quién es tu padre. O el cónyuge se nos olvida quién es el padre de mi cónyuge, de mi novio o novia. Hay que tener eso en mente. Dice la Biblia, como punto número 5, que si nosotros agradamos a Dios con nuestra vida, Él a nuestros enemigos aún los hace estar en paz con nosotros. ¿Quieres cesar conflictos o dejar de tener conflictos? Número 5, agrada a Dios con tu vida. ¿Y qué cosa tan fácil y difícil a la vez? ¿Cómo lograr agradar a Dios con mi vida? Bueno, hermano, quiero que sepas primero que algunos y algunas seguirán siendo individuos problemáticos. A pesar de todo lo que hagas por ayudar o por resolver el conflicto, aunque hayas seguido las instrucciones dadas en las Escrituras y que has hecho todo lo posible por resolver el problema, no queda más que hacer que agradar a Dios con mi vida. ¿Cómo, pastor? Santifícate. ¿Les parece difícil? Sé fiel, hermano. Sé fiel a la congregación. Congrégate. Sé fiel a la oración. Sé fiel a la lectura. Sé fiel a Dios. Y encomiéndale el asunto totalmente a Dios. Eso, hermanos, es agradar a Dios con nuestra vida. Y Él se encarga de lo demás. Por eso les digo, hermanos, qué hermosas palabras, pero qué enorme responsabilidad. Porque eso depende de nosotros. No depende del pastor. No depende de mi papá. No depende de mamá. No depende de mi esposo o de mi esposa, que sí se esfuerzan en ser fieles a Dios. Si tú quieres dejar de tener conflictos en la escuela, en el trabajo, en la familia y aún en la iglesia, hermano, agrada a Dios con tu vida. Sé fiel a Dios, santifícate. Y vas a tener el resultado. El Señor dice que aún a tus enemigos los va a tener aplacados, así como decía mi abuelita. Aplácate ahí, decía. Los va a tener bien aplacados. Sosiégate, decía. Los va a tener así, hermanos. Así los va a tener. Y como última herramienta, hermano, la más difícil de hacer. Y lo tenemos que reconocer. Y está en Efesios 4, donde hicimos la lectura. Pero en el versículo 31, ¿cuál creen que sea la herramienta más poderosa para evitar un conflicto o para de una vez terminar un tajo con él? Nos dice la Biblia en Efesios 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Versículo 32, la clave, la herramienta, el poder de Dios. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la herramienta más poderosa y la que menos usamos? Perdonar. ¿Está alguien enojado contigo? ¿O tú hiciste enojar a alguien? La facultad de perdonar es una de las más grandes facultades de la vida y del ser humano. Todo discípulo de Jesús ha experimentado personalmente el poder del perdón. Crecer espiritualmente a la imagen de Cristo exige, tómalo así, exige que seamos personas perdonadoras. Si nosotros leemos las 7 frases de Jesús en la cruz y observamos la primera, es algo increíble, ¿verdad? Jesús recibiendo todo el maltrato posible por nuestro pecado. De su boca solo salió: perdónanos, Señor, porque no sabe lo que hace. Pastor, Él sí sabe lo que está haciendo. Sí, hermano, lo sabe. Tal vez hasta lo disfruta. Pero si tú eres hijo de Dios, ¿cuál debe ser tu oración? Si tú eres cristiano, si tú te dices identificarte con Cristo, ¿cuál debe de ser tu oración? Perdonar. ¿Pones la música? Perdonar. Para que nosotros seamos perdonados, nos dice el final del Padre Nuestro, tenemos que perdonar. Qué difícil es, hermano, hacerlo en la carne. Qué difícil es perdonar a alguien que te ha hecho tanto daño en la carne. Pero en el espíritu se debería ser algo fácil, algo natural, como lo hizo Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Si permitimos que el enojo ocupe un lugar permanente en nuestra vida, seremos personas amargadas y nos convertiremos en esclavos emocionales de las personas que son el objeto de tu resentimiento y de tu amargura. Y jamás vamos a ser personas perdonadoras. Con la sabiduría divina y la guía de Dios podemos transformarnos. Podemos transformarnos de una persona amargada, enojada, airada, a ser una persona que sabe hacer la paz. Cristo dijo en el monte de las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Entonces eres una persona pacificadora. Solamente que te falta la guía y el control sobre tu enojo. ¿Dónde está el poder del Espíritu en tu vida, hermano? Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder y me seréis testigos. Estamos siendo testigos, hermano, hermana, de ese control sobre nuestro enojo. Incluso, hermano, nos dice la Biblia que podemos estar enojados durante todo el día, pero jamás dice te vayas enojado a tu cama, ni se ponga el sol sobre tu enojo, porque le vas a dar lugar al diablo.
está la puerta tras el enojo, hermano. Quiero que lo sepas. Pero tú puedes dominarlo, dice el Señor. No seas un Caín moderno. Perdonar no significa que pasemos por alto lo sucedido en el pasado. Tenemos ideas equivocadas de lo que es perdonar. Perdonar no significa que automáticamente tenemos que confiar en esa persona o pretender que nada ha pasado. Eso tampoco significa perdonar. Perdonar es ayudarle a esa persona a vencer su pecado. Perdonar es deshacerse del enojo y de la amargura hacia la otra persona y de no guardarle rencor por lo que te ha hecho. Perdonar es permitir que la otra persona restituya lo que fuera necesario. Perdonar es permitir que la otra persona tenga la oportunidad de ganarse su confianza otra vez por un verdadero arrepentimiento. Pedro se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 100? No, Pedro, sino 70 veces 100. ¿El número es importante? No. Si tu hermano peca contra ti, de repente estando juntos, y si se arrepiente, perdónale. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Permítele darle la segunda oportunidad de ganarse tu confianza. Así como el Señor te da múltiples oportunidades de que regreses a sus brazos, de que te arrepientas de tu pecado, de tus actitudes, de tu infidelidad, y que vengas a la casa de Dios. Perdonar es soltar el dolor y no abrazarlo para no dejarlo ir y seguir guardando un resentimiento de algo que pasó quizá hace bastantes años. Perdonar, hermano, hermana, es lo que nos hace ser verdaderos hijos de Dios. Perdonar es lo que nos hace saber amar. ¿Sabes amar? ¿Sabes perdonar? No sabes perdonar. No sabes amar. ¿Alguien te ha hecho enojar, hermano? ¿Alguien te causó un conflicto tan grande que perdiste tal vez bienes, amistades? ¿Por qué no lo perdonas? Tal vez sea cierto, tal vez no sabe lo que estaba haciendo, tal vez no sabe esta persona que se estaba haciendo daño a sí misma y que se va a enfrentar a la venganza del Señor, porque la venganza es mía, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Suelta, hermano, suelta, perdona, no abraces más el dolor, ni la venganza, ni el resentimiento, porque te va a hacer daño solo a ti. Buscar venganza por odiar a una persona es tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Cuida bien qué es lo que haces con tu tiempo, con tu corazón, con tus sentimientos. Tú, hermano, hermana, ¿has hecho enojar a alguien? Restituye, hermano. Restituye lo que fuera necesario.
confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Suelta, hermano, en estos momentos, suelta en el poderoso nombre de Jesús y perdona. El más beneficiado vas a ser tú. Si te hicieron enojar o tú hiciste enojar a alguien, ya sabes lo que tienes que hacer: amar y perdonar, y todo conflicto se va a resolver y por fin tendrás paz en todos los aspectos de tu vida. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Vamos a hacer oración.